un nivel académico. Entonces ahora vamos a ver cómo se encuentran en estos momentos. Muy bien, Nori, muy bien. Mis queridos estudiantes, bienvenidos a esta temática que estamos trabajando, esta forma virtual que puede ser muy agradable y la idea es que entiendan mucho más los procesos académicos que estamos llevando este nuevo año. Así es, que se puedan disfrutar estas clases, que se sientan como viendo Netflix. Exactamente. Entonces siéntanse viendo una película y prestando la atención a nuestro profesor. ¿Con qué tema, profe? Vamos a trabajar con los muchachos distancia entre dos puntos. Un tema muy importante, muchachos, que les sirve para ustedes en los procesos de aprendizaje en la prueba saber que verán el próximo año, en el grado 11. Así es, muchachos, ya saben, esto es un tema fundamental, así que prestar muchísima atención. Bueno, mis queridos estudiantes del grado 10º de la institución José Guillermo Castro Castro, reciban un cordial saludo de su profesor Pedro Perales. Me place saludarlos, muchachos. Espero que se encuentren bien, cuidándose en el momento de salir ustedes y su familia. Hoy vamos a trabajar con la semana 22, con la guía número 22, el tema distancia entre dos puntos. Aquí le vamos a proyectar un contenido temático sobre la fórmula de distancia. La distancia de AB entre dos puntos con coordenadas cartesianas, A, X1 y Y1 es X1 y Y1 un punto cualquiera, y B, X2 y Y2 es un punto cualquiera también, está dada por la fórmula siguiente. Distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. La fórmula de la distancia es simplemente el teorema de Pitágoras disfrazada. Esta temática, muchachos, esta fórmula nos sirve para determinar las longitudes de cualquier distancia entre dos puntos cuando no se conoce determinada medida sobre ella. Bueno, mis hijos, después de ver ya la parte teórica, ahora vamos a mirar un primer ejemplo. Este ejemplo que tenemos planteado aquí dice lo siguiente: encuentra el área y el perímetro de un rectángulo que tiene las coordenadas, aquí aparecen las coordenadas, punto A 3,2, punto B 3,-4, punto D menos 2,2 y punto C menos 2,-4. Aquí está la fórmula que ya les mostré ahorita en la parte teórica. Ya yo tengo mi plano hecho aquí, ubiqué los puntos A, B, C, D, como ustedes lo ven ahí. Repasemos: 3, 2, el punto 3 menos 4, el punto menos 2 menos 4 y el punto D menos 2, 2. Esos cuatro puntos se unen y me dan esa figura geométrica que es un rectángulo. Esta figura tiene por área largo por ancho. Para yo calcular esa área necesito conocer este lado, esta longitud y este lado de acá. Esta fórmula de la distancia me va a permitir calcular esas medidas para poder encontrar el área y el perímetro de esa figura geométrica. Entonces voy a empezar por el lado la longitud de AB. Determino el punto A con las coordenadas X1 y Y1. Recuerden que el punto A es 3,2. Y el punto B con las coordenadas X2 y Y2. Recordemos que el punto B es 3,-4. Y le voy a aplicar la fórmula ya prescrita aquí. Distancia entre A y B, que es igual a la raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 elevado al cuadrado. Ahora voy a reemplazar en la fórmula los valores que tengo arriba. X2, pero ya X2 me dicen que vale 3, paréntesis 3. Menos, este menos el de la fórmula, X1, pero X1 también vale 3 elevado al cuadrado. Más Y2 que vale menos 4, menos, que es el menos de fórmula, Y1 que vale 2 elevado al cuadrado. Distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 menos 3 me va a dar 0 al cuadrado, más menos 2 y menos 4 me da menos 6 elevado al cuadrado. Distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado a 0, 6 por 6, 36. Y la raíz de 36 va a ser igual a 6. Ese 6 es la longitud que hay desde A hasta B y es la misma que hay de C a D. Recordemos que tienen la misma longitud. Queda aquí positivo. Les recuerdo que queda positivo porque menos por menos no da más. Ahora voy a determinar la longitud de C hasta B o de A hasta D, que es la misma. Entonces, copiamos el valor de B, que es, y copiamos el valor de C, que es menos 2, menos 4. X1, Y1 y X2 y Y2. Distancia entre BC
va a ser igual, reemplazo los valores. Primero me dice la fórmula que va a x2. x2 vale menos 2. Menos x1 que vale 3 elevado al cuadrado. Más y2 que vale menos 4. Menos, que es el menos fórmula, y1 que también vale menos 4. Eso elevado al cuadrado. Recuerden que aquí hay dos signos. Aparecen dos signos porque este es el menos de fórmula y este es el menos del número. Distancia entre b y c va a ser igual a la raíz de. Aquí sumamos, me da menos 5 elevado al cuadrado más. Aquí nos queda menos 4. Elimino el paréntesis, menos por menos más, multiplicando signos. Elevado al cuadrado. Entonces, bc va a ser igual a la raíz de 25. Queda positivo porque menos por menos nos da más. Y menos 4 más 4 nos daría 0 al cuadrado. BC nos queda como raíz de 25 y BC va a ser igual a 5. Raíz de 25, 5. Entonces, esta medida de aquí hasta aquí vale 5 y esta medida de aquí hasta aquí también vale 5. Ahora sí podemos calcular el área. El área del rectángulo es igual a largo por ancho. Reemplazo el largo que vale 6 por el ancho que vale 5 y 6 por 5 me da 30. El área se da en unidades cuadradas, entonces colocamos unidades cuadradas. Y el perímetro, que es la sumatoria de los lados. Entonces sumamos 6 más 6 más 5 más 5, que son los lados que tenemos ahí. Entonces eso nos da 10 más 12, 22. 22 unidades lineales. Recuerden, el área se da en unidades cuadradas y el perímetro se da en unidades lineales. Bueno, muchachos, ahí tenemos un primer ejemplo. Ahorita vamos a hacer un segundo para que vaya quedando más claro la situación. Bueno, mis hijos, vamos a mirar un segundo ejemplo. Ahora este dice, encuentra el área y el perímetro del triángulo. Vamos a tomar un triángulo formado por las coordenadas A, menos 2,6, B, menos 2,2 y C, 4, menos 2. Entonces aquí ubicamos el punto menos 2,6, aquí ubicamos el punto menos 2, menos 2 y aquí el punto 4 menos 2. Trazamos las líneas y así estamos armando la figura. Ahí tenemos formado, ese es un triángulo rectángulo, se llama rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. A, B y C. Recordemos que el ángulo del triángulo, el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Necesito conocer cuánto vale la altura, que es esta medida que está de aquí a aquí, y cuánto vale la base, que es esta medida que está de aquí hasta acá, para poder calcular el área. Nuevamente, vamos allá a la distancia de A a B. Colocamos coordenadas de A, que es menos 2,6, y coordenadas de B, que es menos 2, menos 2. A este punto lo vamos a llamar X1, Y1, X2 y Y2. Distancia entre A y B. Copiamos la fórmula. X2 menos X1 al cuadrado, Y2 menos Y1 al cuadrado. Hacemos el reemplazo. X2, entonces valor de X2 es menos 2, menos X1, que también vale menos 2, elevado al cuadrado, más Y2, que vale menos 2, menos de fórmula, Y1, que vale 6, elevado al cuadrado. No se les olvide que aquí en este paso tenemos menos de fórmula y menos del número. Distancia entre A y B va a ser igual a la raíz de menos 2, menos por menos me da más, 2 elevado al cuadrado, más menos 2 y menos 6, signos iguales se suman, me da menos 8 a la 2. Cerramos la raíz. Distancia entre A y B va a ser igual a la raíz de
Menos 2 más 2 me da 0 elevado al cuadrado. Y aquí me daría 64. Positivo porque el menos por el menos me da más. Distancia entre A y B va a ser igual a la raíz de 64 y eso va a ser igual a 8. Quiere decir que la longitud del lado AB, 8 unidades. Ahora nos vamos para la longitud del lado BC. Coordenada de B, menos 2, menos 2. Coordenada de C, 4, menos 2. X1, Y1, X2 y Y2. Les recuerdo que esta ubicación de aquí puede variar. Si usted quiere colocar a este X2 y Y2 y a este X1 y Y1, el resultado le va a dar igual. Distancia entre A y B va a ser igual a la raíz. Nuevamente copiamos la fórmula. X2, X1 elevado al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Distancia entre A y B, raíz. Reemplazamos valores. X2 que vale 4 menos X1 que vale menos 2 más Y2 que vale menos 2 menos de fórmula Y1 que vale menos 2 elevado a la 2. Distancia entre A y B va a ser igual a la raíz de 4 menos por menos más al cuadrado más menos 2 menos por menos más para eliminar el signo al cuadrado. La distancia, raíz de 6 al cuadrado más 0 al cuadrado. La distancia entonces va a ser igual a 36. Ya sabemos que ese 0 no suma ni quita nada y la raíz de 36 va a ser igual a 6. Entonces la distancia entre B y C va a ser igual a 6. Aquí corrijo, aquí es BC. 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 Entonces ya tenemos la base y tenemos la altura para determinar esta fórmula que es el área, pero también nos piden el perímetro. Y recordemos que el perímetro es la suma de los lados de la figura geométrica, en este caso los 3 lados. Este más este más este. Entonces vamos a calcular este valor que es conocido como hipotenusa. Para calcular esa longitud necesito coger la coordenada A menos 2,6 y la coordenada C que es igual a 4, menos 2. Nuevamente hacemos el mismo proceso. X1 y Y1 y acá X2 y Y2. Distancia entre A y B, A y C, X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Distancia entre A y C será igual a la raíz de X2 que vale 4 menos X1 que vale menos 2 elevado al cuadrado más Y2 que vale menos 2 menos Y1 que vale 6 a la 2. Distancia entre A y C será igual a la raíz 4 menos por menos más 2 elevado a la 2 más, aquí me daría menos 8 elevado al cuadrado, signos iguales se suman. AC va a ser igual a la raíz de 6 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. AC va a ser igual a 6 por 6, 36, más 8 por 8, 64. AC va a ser igual a la raíz de 100. 100 porque se suman 36 más 64, entonces AC va a ser igual a 10. Ese 10 va a ser la medida aquí de la hipotenusa, que como conocemos es el lado más largo que tiene un triángulo rectángulo. Ahora sí,
Determinemos el área, base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto vale la base? Que es esta línea que está aquí horizontal, vale 6. Por la altura, que es esta línea que está aquí vertical, que vale 8, dividido entre 2. 6 por 8, 48, y eso dividido entre 2 nos da 24 unidades cuadradas. Y el perímetro lo determinamos sumando los tres lados. Entonces, 10 más 8 más 6. 10 más 8, 18, y 18 más 6, 24. 24 unidades. Bueno, muchachos, como se pueden dar cuenta, esta fórmula de la distancia nos permite hacer el cálculo de las longitudes en un plano cartesiano conociendo dos de sus puntos, y de esa medida poder darle solución a áreas, perímetros y otras situaciones, problemas que se nos presenten.